¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Moreno, médica neurocirujana de pediátrica y de adultos y también de intervencionismo en dolor. Cumplo mis tareas asistenciales en Clínica Roca, Centro Materno Infantil de Clínica Roca y Hospital Francisco López Lima de la ciudad de General Roca, Río Negro. En esta oportunidad a la clase la voy a dividir en tres partes. Las dos primeras partes van a ser de dos tipos de dolor y la tercera va a ser sobre técnicas de intervencionismo. El dolor lumbar, ¿para qué no pasa? Ahí va. El dolor lumbar, las guías clínicas nos dicen que por causa específica solamente el 1 al 2% de los dolores. Con componente neuropático un 5% y el inespecífico, es decir, sin causa más del 90%. ¿Ya? Un porcentaje importante. En Estados Unidos representa el cuarto diagnóstico más frecuente. El 80% de la población mundial en algún momento de su vida va a sufrir lumbalgia. En Gran Bretaña, un tercio de la población apenas realiza la consulta en un primer momento por dolor lumbar. Solo un 20% hace concurre al consultorio. En cuanto a la temporalidad, el agudo es menor a 4 semanas, el subagudo entre 4 y 12 semanas, el crónico mayor a 12 semanas. El NICE, que es la guía británica, hace el corte a 6 semanas. En cuanto a la clasificación, podemos hacer una clasificación en base a un triage, puede ser un dolor de tipo inespecífico. Si hubiera sospecha o confirmación de patología grave, que son las red flags, las banderas rojas, y también puede ser por un síndrome radicular. También podemos hacer una clasificación en base a la estructura anatómica que está comprometida. Si es la articulación facetaria, bueno, será un dolor facetario, disco intervertebral, un dolor discogénico, la raíz nerviosa será un dolor de tipo una radiculopatía, y si está comprometida la articulación sacroiliaca será una sacroileitis o dolor sacrótico. Al momento de hacer la evaluación clínica, esta se basa en 3 pilares: el interrogatorio, que tiene que ser, no hace falta que sea un gran súper interrogatorio, pero sí guiado hacia ciertos ítems. Y el examen neurológico tampoco hace falta que sea el de los neurólogos, nosotros no lo hacemos tan exhaustivo, pero sí un examen neurológico bastante guiado. Y el examen psicológico que hacemos nosotros en el consultorio, algunos requerirán ir a un psicólogo, pero en base a algunas cosas que por ahí nos responden los pacientes, podemos tener algunas de estas banderas amarillas. Bien, ¿qué son esas banderas rojas y amarillas? Ambas tienen un nivel de evidencia 4 y empezamos. Las rojas son pacientes menor a 20 años o mayor a 50, trauma severo reciente, deterioro del estado general, dolor de predominio nocturno, dolor de tipo torácico, antecedentes o sospecha de enfermedad oncológica, uso prolongado de corticoides, el consumo de pacientes con consumo de drogas o inmunodeprimidos, HIV positivos, un dolor continuo que no sea de tipo mecánico, pérdida de peso sin causa evidente, deformidad estructural, fiebre, infecciones urinarias, herida penetrante a nivel lumbar, torácico bajo o a nivel de los flancos, alteraciones sensitivas o motoras progresivas, antecedentes de osteoporosis, y el famoso síndrome de cola de caballo, que hay que tenerlo muy en cuenta, que es una de las mayores urgencias por dolor lumbar. Las banderas amarillas, tenemos entre esas las ideas que el dolor y la actividad son dolorosas, comportamiento de enfermedad, que si el paciente tiende al reposo prolongado, el estado de ánimo deprimido o negativo, con aislamiento social. Tengo interferencia de alguien con un sonido abierto, no sé, y siento el ruido. Ideas que el tratamiento no es el adecuado, reclamos o solicitud de compensación laboral, antecedentes de dolor de espalda, ausentismo o algún otro reclamo de tipo laboral, o sea, muchos problemas laborales, trabajo pesado o bien horarios laborales atípicos, y una familia ya sea sobreprotectora o sin el apoyo familiar. O sea, toda la cosa psicológica son las banderas amarillas.
En cuanto a las escalas de evaluación, tenemos el EVA y el VAS, que son las clásicas que ya las vimos en las clases anteriores, y después tenemos el índice de discapacidad de Oswestry, que no hace falta que estemos ítem por ítem tildando, sino simplemente hacerle preguntas en cuanto a la intensidad del dolor, los cuidados personales, si puede caminar, si el estar sentado le exacerba o le calma el dolor, si logra dormir, la actividad sexual, vida social, viajar, y en base a eso obtenemos una serie, acá un puntaje, pero nosotros nos damos una idea de qué grado de discapacidad le ocasiona el dolor al paciente. En cuanto a los estudios por imágenes, el dolor inespecífico no se tiene que hacer estudios por imágenes, es la gran mayoría de los pacientes. Eso tiene un buen nivel de evidencia, es un nivel de evidencia 1 y un nivel de grado de recomendación tipo A. El American College of Radiology, ellos indican 3 estudios como base, nosotros a uno de ellos lo dividimos en 2, basados en lo que dice la OSPINE, entonces tenemos 4, pero en síntesis son 3. ¿Cuáles son esos? Las radiografías simples. Yo puse dinámicas. La radiografía simple, frente y perfil, es la base. Si el paciente tiene mucho dolor, si el paciente tiene un dolor que más o menos se lo banca y le permite sacarse pues, de pie, obviamente, un frente, un perfil neutro, una en flexión y otro en extensión, listo, se solicita. Acá tenemos el caso de un paciente que tiene unas radiografías dinámicas. Lo único que podemos ver es una desalineación en el E4, perdón, el E5-S1, que es una listesis grado 1, ¿sí? Sí, ahí sí no hago. Pero no impresiona nada más. Bueno, nosotros por ahí tenemos un poquito más de experiencia y vemos alguna otra cosita. Acá tenemos lo que se ve en esa radiografía. Si hacemos y marcamos los ángulos, en el neutro tiene 29 grados, en la extensión 20 y en la flexión 16. Para un máximo normal hasta más o menos 8 grados. O sea, hay un dolor por inestabilidad, es decir, un dolor de tipo mecánico, ¿sí? Para esto es que sirven las famosas dinámicas. También las radiografías simples nos sirven para controlar una artrodesis. Este paciente fue al día siguiente de la artrodesis, es el mismo paciente este que estábamos mostrando las dinámicas, y el paciente ya al día siguiente ya estaba parado, sin dolor, y bueno, torcido un poco por la contractura, obviamente. Pero también sirve para controlar a largo plazo si la prótesis está haciendo un buen callo óseo, o si está haciendo algún caso de pseudoartrosis. También se pide las radiografías teniendo en cuenta ciertas banderas rojas, mayores de 70, trauma severo reciente o un trauma leve, y el antecedente de osteoporosis. Podemos encontrarnos con esto, una fractura, en este caso de L2, está fracturado el cuerpo y el platillo superior, con una angulación en cifosis y configura una inestabilidad vertebral. Le va a dar dolor. Obviamente, neurocirujano, a ver qué es lo que decide, o el especialista en columna, traumatólogo, qué es lo que decide. En este caso es un aplastamiento también de L2, puede ser de causa traumática o puede ser osteoporótica, en un paciente, generalmente los mayores, que se agachan a levantar el famoso papelito que se les cayó y sienten un dolor severo, bueno, es una fractura aplastamiento. Este es el espinograma al cual la Sociedad de Radiología lo coloca junto con las radiografías simples, pero nosotros, siguiendo la AVE-SPINE, lo ponemos separado. Un espinograma frente y perfil con bending lateral. ¿Qué es el bending lateral? Las inclinaciones laterales del paciente. Acá, vista de frente, está desbalanceado, tiene una escoliosis lumbar, y en los bending vemos que corrige. No solo es importante para nosotros a la hora de operar, sino también para el kinesiólogo, para que pueda realizar la rehabilitación adecuada, porque muchas de las veces el dolor es también por desbalance en el plano sagital, ¿sí? Con un espinograma vemos que en el plano frontal está alineado, en el plano coronal, pero en el plano sagital, esta línea posterior es la línea que tendría que corresponder a la caída de la plomada, pero tiene una hiperlordosis lumbar y con una compensación, aumento en la compensación de la cifosis dorsal, lo que lleva a un desbalance hacia, negativo, porque la paciente está tirada hacia atrás. Incluso está un poquito más tirada porque, acá perdió el mouse, acá está, acá estaría, la línea tendría que caer al promontorio del sacro, entonces más desbalanceada se encuentra. En cuanto a las tomografías, siempre nosotros pedimos y somos súper obsesivos a la hora de pedir volumétricas, fundamentalmente en la columna, no importa su localización, su nivel, si es cervical, dorsal, lumbosacra, que sea volumétrica. Esta es una tomografía volumétrica. Perdón, que voy a hacer una combinación.
Esta es una tomografía volumétrica, cuando acá los técnicos hacen cortes de 1 milímetro o menos, es decir, entre 7, 8 milímetros y hasta 1,3 milímetros. Nosotros a eso lo colocamos en un software apto para la lectura de imágenes médicas, que lea archivos DICOM, en donde a nosotros nos mandarían esta imagen desde los técnicos. Si ellos hicieran la reconstrucción, miremos acá el sagital, el axial, cuando yo muevo el sagital, se ve que esto no va derecho, no va paralelo, el plano horizontal, a los cuerpos vertebrales. Entonces, si yo tengo una vértebra a este nivel y viene acá no me va a pasar horizontal al plano y voy a ver 3 vértebras, ¿sí? Lo voy a ver a la sacra, a la L5 y a la L4. Entonces, lo que nosotros hacemos es horizontalizarlo en los platillos y terminamos viendo vértebra por vértebra. Para esto sirve la famosa volumétrica, no es solamente puro raye del neurocirujano. En este caso tenemos una imagen tomográfica, una reconstrucción, también por el plano MPR, hiperdensa espontánea. Recordemos que en tomografía es densidad y en las resonancias son intensidad. Hiperdensa espontánea en L2, L1, L2, con hipodensidad a nivel discal, están sopladas las corticales laterales que comprometen el psoas ilíaco, estos son los músculos psoas, y en el axial vemos cómo está toda soplada. Esto corresponde a un espondilodicitis. También se puede hacer la tomografía en pacientes mayores. En este caso vemos una disminución de la altura del cuerpo de T12 y L1. Con todo el resto de las vértebras prácticamente transparentes por la hipodensidad, con la osteoporosis severa. Este era un paciente de 82, 83 años en ese momento. Ese paciente tardó bastante en obtenerse el material, y cuando llega, nos comenta el hijo que el día previo había arrancado con dolor severo, nuevamente lumbar. Lo llevamos a quirófano a hacerle el procedimiento, que íbamos a cementar T12 y L1, y terminamos cementando L1, L2, porque se había fracturado el L2. Entonces, dado que la prevalencia de que se produzcan nuevas fracturas cuando hay 3 o más niveles consecutivos en vértebras adyacentes, decidimos no cementar T12. Entonces, ahora que ya llevamos 2 años, el paciente sigue bastante bien. Las resonancias solamente con gadolinio cuando uno piensa en patología tumoral, ya sea primaria o secundaria, cuando está pensando en un proceso infeccioso, o nosotros la pedimos muy específicamente cuando pasado cierto tiempo, varios meses después de la cirugía, 4, 6 meses, 1 año, el paciente lo operamos de una hernia de disco simple y tiene recaída sintomatológica y queremos saber si se debe a recidiva de una hernia de disco o a fibrosis cicatrizal. En este caso tenemos un paciente, este es un paciente joven de 28 años que había iniciado con una radiculopatía que a los 4 o 5 días progresó hacia un síndrome de Caudequine. Tenemos un disco herniado, protruido, extruido y migrado. Acá lo tenemos debajo o detrás del cuerpo de L5, ¿sí? Y acá dentro del canal. También cuando un paciente tiene una claudicación neurogénica, ¿se acuerdan del paciente de las radiografías dinámicas que estaba inestable y le hicimos la artrodesis? Bueno, esta es la resonancia, que tiene un pseudodisco, que es producto de esa listesis, de ese deslizamiento entre L5 sobre L5S1, pero el paciente le solicitamos para descartar cualquier otra patología, porque el paciente cada vez que se paraba y caminaba empezaba con claudicación por dolor y también impotencia funcional. También nos puede servir para los canales estrechos, donde acá vemos, este es un corte que pasa por arriba de esta línea amarilla, está en el nivel L3, donde tenemos lo blanco, lo hiperintenso, que es blanco, recordemos de nuevo, intensidades es en resonancia, el blanco es el líquido cefalorraquídeo, pero a nivel de donde está la línea amarilla, que corresponde a estos 2 cortes, vemos que se pierde la señal de líquido, y hay una estenosis del canal acá se ve la hipertrofia del ligamento amarillo. Este paciente además tenía por tomografía una hipertrofia ligamentaria y ósea.
También nos sirven las espondilodicitis, obviamente, como dije hace un rato, con gadolinium. Entonces ahí vamos a ver cómo refuerza. En este caso tenemos un paciente con una columna súper degenerativa en toda su extensión, incluso tenía fijado en flexión, es decir, fijado con una cifosis dorsal, por una cuestión degenerativa, y vemos todos discos lumbares negros, pero vemos un disco blanco. Ese disco es el que corresponde a este nivel acá, porque quería mostrar esto, que es el absceso. Ese disco tiene una espondilodicitis este paciente. Es un paciente que vimos en la clínica, con un absceso del psoas, tenía muchísimo dolor, le impedía la extensión del miembro inferior. Tomando las mediciones con la tomografía, con la resonancia, no fue necesario la ecografía intraoperatoria, pero sí fue guiado por radioscopía, y en base a las mediciones que se hicieron por estos estudios por imágenes. Muy bien, en cuanto al tratamiento, el tratamiento puede ser farmacológico y no farmacológico. Dentro de lo no farmacológico está la kinesiología y todo lo que es intervencionismo en dolor. En cuanto a la farmacología, no voy a dar dosis porque ya fueron dadas en la primera y la segunda clases, los remito a las grabaciones. Tenemos AINES y paracetamol, opioides débiles, opioides potentes, relajantes musculares, importantes en los casos de dolor lumbar, sobre todo los que no tienen causa, donde tenemos la ciclobenzaprina, que es mucho más potente, nombre comercial en nuestro país, Doristina Relax, que viene asociada con clonidinato de belicina, o la clorzoxazona, nombre comercial, Ibupiracflex, Benfrenflex, etcétera, etcétera, viene asociado con ibuprofeno. Pensemos en los coadyuvantes, en aquellos pacientes que tienen las banderas amarillas, ver si no precisan algún tipo de antidepresivos, y cuando hay componente neuropático, los gabapentinoides, como el gabapentin, la pregabalina, a las dosis que ya habíamos dicho. Como hay un gran componente muscular, es importante el calor local, y fundamentalmente que se mantengan activos. 24 a 48 horas de reposo, no hace falta más de eso, mientras actúa el calor y los relajantes musculares, y después que se empiecen a mover, porque si no, la quietud prolongada predispone al acortamiento muscular, tanto de los isquiotibiales como del psoas ilíaco, de los músculos glúteos y demás, y perpetúan el dolor. Un flujograma del manejo inicial de la lumbalgia en base a si hay o no hay banderas rojas, y después como para considerar si el dolor, cuál es el origen del dolor, si es facetario, si es acrótico, si es inespecífico, si es radicular, y bueno, cómo va a seguir el tratamiento médico. En cuanto al intervencionismo, son procedimientos, pueden ser diagnósticos, un bloqueo facetario, radicular, sacroilíaco, con diferentes niveles de evidencia. Si tienen respuesta positiva a ese bloqueo diagnóstico, bueno, se hace un bloqueo terapéutico, ya sea medicamentoso con corticoides y anestésico, o mediante radiofrecuencia. Las inyecciones epidurales de corticoides se usan bastante poco en la actualidad, pero bueno, también se están utilizando. Si no hay respuesta a estos procedimientos, se puede realizar procedimientos percutáneos intradiscales del tipo de la radiofrecuencia intradiscal, la desiolisis, que tiene poca aceptación en nuestro país, y si no, las BDET, que son la neuromodulación química y fundamentalmente la modulación eléctrica. Acá tendríamos un flujograma de lo que hacemos nosotros, los que hacemos columna, intervencionismo en columna, tanto neurocirujanos como traumatólogos, a la hora de manejar desde el punto de vista intervencionista los diferentes tipos de dolor lumbar. Bien, hasta acá llegamos con dolor lumbar. Empezamos con otra parte que es, acá estamos nosotros, que es una foto del quirófano, acá el doctor Medina, el doctor Aguel, yo, y esta creo que era Natalia. Empezamos, dolor posoperatorio, ¿sí? El dolor posoperatorio es aquel dolor al que tiene aquel paciente que se va a intervenir quirúrgicamente, y ese dolor está asociado ya sea a la enfermedad preexistente, al procedimiento quirúrgico al que va a ser sometido, o a una combinación de ambos. Es un dolor bastante frecuente, subestimado e infravalorado, porque un 31% de los pacientes sometidos a cualquier procedimiento quirúrgico tienen un EVA igual o mayor a 5. Entre un 30 y un 50% de estos pacientes tienen dolor moderado o intenso en el posoperatorio, y algunas series llegan al 70%. También hay que tener en cuenta que el dolor posoperatorio se asocia a diversas complicaciones y aumento de la morbimortalidad, ¿sí? Entonces es fundamental cuantificarlo. ¿Qué causas pueden determinar el dolor posoperatorio? Una mala interpretación, es decir, por ahí decimos, mirá el procedimiento que le hicimos y cómo se queja. Recordemos la primera clase en la cual habíamos hablado acerca de que en la
en cómo, las características del dolor, influyen las creencias, las vivencias del paciente en base a los diferentes eventos dolorosos que tuvo. Entonces eso lleva a la mala interpretación, a una falla en la cuantificación del dolor. Entonces pensamos que el EVA que tiene no es real, entonces llevamos a que no haya un cumplimiento del horario de la medicación y una prescripción incorrecta. Por ahí decimos, bueno, listo, le indicamos una medicación cada 12 horas, pero si la vida media de la medicación es cada 3 o 4 horas o 6 horas, obviamente que si lo damos cada 12, le va a doler y le va a doler bastante. Entonces la enfermera va a decir, me duele. Bueno, y ahí vamos nosotros en la guardia. También juega en contra la opiofobia, no solo de nosotros los médicos, sino de los pacientes, que cuando le decimos, le vamos a dar algún opiáceo, de los leves o de los potentes, dicen, no, me voy a hacer adicto. No, no se va a hacer adicto, porque se va a quedar unos pocos días, 3, 4, una semana, con el opioide, y después se lo vamos a retirar. Aparte, si se lo vamos bajando en forma paulatina, no se hace adicto a nada. También depende del tipo de cirugía y el abordaje. Cuanto más tiempo de cirugía y más grande el abordaje, también más va a doler. La edad, el sexo del paciente. Tratar de ponerle los mismos analgésicos a todos los pacientes, y obviamente que son diferentes las experiencias. También depende de las experiencias dolorosas previas referidas a actos quirúrgicos, o lo que le dijo la vecina, le dijo, ahora pared de por medio, ay, viste que a mí me hicieron operar de tal cosa y me dolió mucho. Y el nivel educativo, ¿sí? Todo eso va a producir cambios fisiológicos ocasionados por el dolor, lo que va a producir una respuesta metabólica al estrés, trastornos respiratorios, cardiovasculares, gastrointestinales, urinarios, musculoesqueléticos, y lleva un combo que se vuelve loco el paciente de dolor y nosotros más locos que el paciente porque no sabemos para dónde disparar. ¿Cómo se puede prevenir el dolor? ¿Hay modo? Sí hay modo. Los AINES hay poca evidencia que previenen el dolor postoperatorio. Los corticoides, no hay tanta evidencia, pero se vio que pueden facilitar la sensibilización central, entonces tratar de no usarlo. Nosotros, cuando hay pacientes con tumores cerebrales, no nos queda variable, en el prequirúrgico los tenemos que utilizar, pero bueno, costo-beneficio. Los opioides son el analgésico de elección en dolor moderado o severo y es importante en la prevención del dolor postoperatorio. La vedette de los analgésicos para prevenir el dolor postoperatorio son los gabapentinoides o los pentines, la pregabalina y la gabapentina, que producen una inhibición en la excitación neuronal y en el postoperatorio reducen el uso de opioides mejorando las escalas de dolor, ¿sí? En las últimas charlas, cursos, congresos que estuve, que vi, y en las publicaciones sobre dolor, ya desde hace unos 4 o 5 años, se viene hablando de los gabapentinoides como preventivos del dolor. ¿Sí? Hay muchos metaanálisis, y se lo usa la gabapentina desde 5 días previos, la pregabalina de 2 a 14 días, incluso en muchos, porque esta parte la suelen dar los anestesiólogos que hacen la parte de dolor. Muchos dicen que si nos olvidamos de dársela varios días previos, podemos, en el caso del gabapentin, indicárselo 1 o 2 horas antes de la cirugía, y la pregabalina hasta 4 horas antes de la cirugía, la pregabalina 300 miligramos, el gabapentin 600 miligramos. También hay otras drogas, tipo la lidocaína, dexmetrorfano, clonidina, óxido nitroso, infusiones de ketamina, que son las que realizan los anestesiólogos en la cirugía. La ketamina prácticamente no la usan. Ayer en el niño vi uno de los anestesiólogos que sí la usaba, y nosotros colocábamos muchos drenajes al exterior, sacábamos lo que nosotros decíamos los turulitos, que son las lupias, o algunas lesiones subcutáneas, colocar algunos reservorios para instilar sustancias. Lo hacíamos con un goteo de ketamina y una mascarita o una bigotera, y el chico se la bancaba muy bien, y el postoperatorio era genial. Bien, podemos predecir el dolor, ojalá tuviéramos la bola de cristal así que nos gire y podemos decir, ay, iluminame, a ver este paciente cómo le va a ir con el dolor en el postoperatorio. Sí, hay cosas que dependen del acto quirúrgico, tipo la duración de la cirugía, la extensión, el hecho de que tenga antecedentes de dolor crónico, si hay o no en la institución alguna sala de recuperación, el uso de remifentanilo en el intraoperatorio, y también hay factores que dependen del paciente, la edad, si fuma, el sexo, el índice de masa corporal, etc. ¿Cómo prevenimos entonces el dolor? Bueno, ya ahora se utilizan mucho en las diferentes especialidades quirúrgicas, abordajes mínimamente invasivos, disecciones cuidadosas para evitar lesiones nerviosas, disminuir los tiempos quirúrgicos. Al usar esos abordajes mínimamente invasivos, el tiempo quirúrgico se acorta,
Incluso nosotros, en las cirugías de columna, podemos hacer, está lo que se llama MISS, M-I-S-S, que es la cirugía mínimamente invasiva de columna, donde ya no son grandes abordajes mediales de disecando todos los planos musculares, sino en el punto donde se van a colocar los tornillos. Pero bueno, son muy específicos en el caso nuestro. El mejor tratamiento es el prequirúrgico, evitando la sensibilización con analgesia preventiva, y acá entran los pentines que hablaba hace un rato. El gol estándar en este momento es la analgesia multimodal. ¿Se acuerdan de esta señora, la que metía el dedo arriba de la llama, que la tuvimos presente toda la primera clase, y creo que una pasadita la hicimos en la clase pasada? Bien, la traje de vuelta para que recordemos las etapas del dolor: la transducción, la transmisión, la percepción y la modulación. Entonces, la analgesia multimodal busca actuar en todos esos 4 puntos. Entonces, la idea es que se trabaje en 2 o más etapas de la vía nociceptiva. La analgesia regional es el método más efectivo en el postoperatorio, y el epidural ya no es más el gol estándar. No lo digo yo, lo dicen en cursos, en congresos, repito, en los papers que hay, ya no se utiliza más la analgesia epidural. Se utiliza anestesia y analgesia perineural, que son las de los plexos, o técnicas infiltrativas con o sin catéter intrafaciales. Recuerdo que estas clases las dan habitualmente los anestesiólogos, ¿sí? La anestesia regional, que la nombré hace un ratito, produce un bloqueo de la transmisión nociceptiva y la respuesta inflamatoria desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Los anestésicos locales limitan la inflamación neuronal y la activación de células gliales. Eso va a producir que se reduzca el uso de opioides en el intraoperatorio, y al reducir el uso de opioides intraoperatorio, disminuye la hiperalgesia en el postoperatorio, que es inducida por opioides, porque por ahí decimos al anestesiólogo: ay, metele la analgesia, y el anestesiólogo le mete los opiáceos. Y en el postoperatorio no tenemos con qué darle, tiene una hiperalgesia inducida por esos opiáceos que estuvimos súper felices en la cirugía. Entonces tenemos el bloqueo paravertebral. El bloqueo paravertebral se utiliza en 4 de 5 pacientes que se utilizan, tienen muy buena respuesta, y se usa para prevenir el dolor en cirugías tipo toracotomía o el cáncer de mama. Hay numerosos trabajos, yo pongo algunos ejemplos, un ejemplo nada más. Se realiza el bloqueo de nervios periféricos o la infiltración continua de la herida. En base a ese bloqueo paravertebral, ese tiene por objetivo producir una analgesia de la nocicepción somática o visceral, y un bloqueo de la respuesta autonómica. En el año 2016 se publicó, perdí el mouse, ahí está. En el año 2016 se publicó un trabajo en la revista de la Asociación Americana de Anestesia, que habla del bloqueo del erector de la espina, que muchos nos deben haber escuchado desde el año pasado, que andamos con Fabricio, el bloqueo del erector de la espina. El erector de la espina, ¿qué corno será el erector de la espina? Nosotros ya lo estamos usando, pero también se usa para muchos procedimientos quirúrgicos de otras especialidades que ahora la vamos a ver. Acá tenemos un dibujito de un corte axial de nuestro tórax, y tenemos, esto es anterior, esto es posterior, cuerpo vertebral, canal, apófisis transversas, espinosas, y tenemos el ramo dorsal, ¿sí? La raíz dorsal con su ramo medial y su ramo lateral. Y tenemos el orden de los músculos desde la superficie a la profundidad: trapecio, romboide, erector de la espina. Bien, vamos a ver un poquito más del bloqueo del erector de la espina. Acá lo tenemos, trapecio, romboides y erector de la espina. Acá está la chica. Pasamos a otra imagen, y acá tenemos el corte, ¿sí? Ahora tenemos la punta de la transversa. Ahí en la punta de la transversa está el ramo medial de la raíz dorsal y el erector de la espina. Entonces, lo que se produce, lo que hacemos es el bloqueo de ese famoso erector de la espina. Muchos lo hacen con ecografía, pero tienen que estar súper seguros del nivel en el cual hay que bloquear, ¿sí? No es, ay, le tiro en cualquier transversa, total me va a llegar, ¿sí? No, no es así, ahora lo vamos a ver. Se infiltra con una solución de 10 centímetros de solución fisiológica más 10 centímetros de lidocaína. Los puntos a bloquear son 4, que son T2, T5, T8, L3, y eso no solamente es para en el momento del postoperatorio, también nos sirve a nosotros para otros tipos de dolores, ¿sí? Por ejemplo, a nivel T2, un latigazo, un hombro doloroso, una cefalea de origen cervical. A nivel T5, fracturas costales, toracotomías, cirugías cardíacas, cirugías de mama. A nivel T8 también, toracotomías bajas,
La neuralgia posherpética, dependiendo del nivel, va a ser T5, T8. A nivel T8, la histerectomía, nefrectomías, laparotomías, laparoscopía. Nivel lumbar 3, también laparotomías, laparoscopías, dolores crónicos miofaciales. Acá tenemos algunas imágenes de cómo el territorio que cubre, incluso muchos anestesiólogos, obviamente, están realizando cirugías solamente con bloqueo del erector de la espina en algunas hernioplastías, algunas apendicectomías y demás. Bien, terminamos lo que es cirugía y vamos a la última parte, que es intervencionismo en dolor, que vinimos con la incógnita todas estas últimas 2 semanas. Ahora vamos a descubrir de qué se trata. En primer lugar, no tengo conflicto de intereses con ninguna empresa proveedora de insumos médicos, así que acá voy. No me compro ninguna. Las estrategias no farmacológicas van a suplementar y no van a reemplazar el uso de los medicamentos. El doctor Vaskansky siempre pone el grafiquito, las técnicas intervencionistas, la OMS en el año 86 lo puso como 4º escalón. Pero Diego siempre dice que en realidad las técnicas intervencionistas son la baranda que nos permite subir, es decir, el apoyo para subir estos escalones también, ¿sí? Entonces, no tenerlas como última opción, sino pensarlas también en el primer, segundo, tercer escalón de la analgesia. Los corticoides epidurales, ¿cuándo se dan? En radiculopatía por hernia de disco o estenosis del canal vertebral, un dolor axial por hernia de disco, radiculitis por procesos inflamatorios, un herpes zóster en los primeros 3 meses, tienen buena respuesta. Uno dice, sí, un herpes zóster, infección, corticoides, sí. Obviamente no vamos a ir a pincharlo en el lugar donde tiene las vesículas, ¿sí? Pero bueno, o si está con un proceso infeccioso cutáneo, pero tiene indicación. Lo que sí, todo lo que sea administrar corticoides, o sea, todo lo que sea procedimientos de bloqueos, tienen que ser guiados por radioscopía. Se enojarán los anestesiólogos, pero bueno, hay trabajos en los cuales, por ejemplo acá tenemos uno, en el que parece que la aguja está en el espacio peridural y estaba en el intradural. Este corticoides fue inyectado en el espacio intradural y eso no está exento de severas complicaciones. Vamos a ver, dentro de los bloqueos, algunos, el bloqueo radicular selectivo tiene una sensibilidad entre el 45 y el 100%. La mayor respuesta analgésica se la obtiene en pacientes que tienen componente radicular de menos de 3 meses de evolución. El hecho de que el paciente tenga un electromiograma normal, o sea, que sea negativo, no significa que no va a responder, significa que no tiene daño del nervio y que se puede realizar el procedimiento perfectamente. El dolor ¿cómo es el dolor radicular? Sigue una raíz, ¿sí? O sea, supongamos, el famoso L5, que sería la radiculopatía ciática, empieza en región lumbar, sigue la cara posterior del glúteo, va por la cara posterior del muslo, sigue la cara posterior de la pierna, planta del pie, dedo gordo. Ese es el dolor ciático. Cuando el paciente llega al consultorio y dice, ay, tengo una ciática, o me dijo el doctor que tengo una ciática, y ¿hasta dónde te llega el dolor? Hasta la cola. No, ese no es un dolor ciático. O que te dice, ay, no, me duele hasta la rodilla. No, ese no es un dolor ciático, eso es un dolor facetario, ¿sí? O sea, el ciático o cualquier dolor neuropático sigue toda la raíz. Es como cuando tenemos el AC5. ¿Por qué digo AC5? Porque es la más frecuente de las raíces cervicales que se afecten. Empieza a nivel cervical, sigue por el hombro, cara posterior-externa del brazo, posterior-externa del antebrazo y llega a estos dedos. No llegó acá, no es C5, ¿sí? Es alguna otra cosa. También cuando los estudios por imágenes no son concluyentes, el examen neurológico no es concluyente, síndrome de cirugía fallida por una hernia de disco o una artrodesis, se puede hacer un bloqueo radicular selectivo. Las complicaciones más frecuentes que hablaba hace un rato, que pueden ser y muchas, punción dural, infecciones, embolia aérea, embolias por partículas, en el caso de los corticoides particulados, hematoma epidural, ¿sí? Muchas veces nos llaman, no, acá no nos pasó, pero porque somos nosotros los que lo hacemos, pero por ahí en otros centros donde otros especialistas hacen los procedimientos de intervencionismo, hay alguien con un micrófono abierto. Pero no sé si... Hay alguien con un micrófono abierto. Miguel, Bueno, gracias. silencia el micrófono, Miguel. Entonces, muchas veces nos llaman y
tenemos que evacuar de urgencia un hematoma extradural, ¿sí? O sea, era simplemente un bloqueo y terminó con una grave complicación. Entonces, siempre se tiene que hacer guiado por radioscopía, ¿sí? Los procedimientos sobre todo los recomiendan desde C7 para abajo, de C6 para arriba que sea con un catéter, y va de vuelta a la radioscopía, y a nivel cervical tener siempre imágenes previas para corroborar la cuestión anatómica, si hay demasiados elementos nobles a nivel cervical. Hablé hace rato de los corticoides, que son los que se administran. Hay que tener en cuenta con la particulación de los corticoides. Los corticoides particulados no se deberían usar, ¿sí? Porque tenemos el riesgo de producir una serie de lesiones. Y si entramos adentro del espacio epidural y va a la médula, puede producirse una necrosis, una isquemia con una necrosis medular. Nosotros tenemos vistos un paciente que 8 o 10 años antes que nosotros ingresáramos acá, había sido sometido a este procedimiento y quedó pléjico, una necrosis medular. Se murió la médula, ¿sí? Entonces, cuidado con los corticoides particulados. ¿Cuál es el más recomendado? El único corticoide no particulado es la dexametasona. ¿Cuál es la contra? La corta duración que tiene en su efecto. Si el corticoide, si el bloqueo con dexametasona anda bien, muchas veces le decimos al paciente, bueno, mira, vamos a poner un microparticulado. ¿Cuál es un microparticulado? La triamcinolona, ¿sí? Si es que anduvo bien con el bloqueo con dexametasona. Bien, vamos a ver ahora el bloqueo facetario. El bloqueo facetario, la articulación facetaria y todo alrededor del cuerpo vertebral, todo lo que son los platillos superior e inferior, lo que rodea al cuerpo y la articulación facetaria. La articulación facetaria es la articulación entre una vértebra y otra, también llamada cigoapofisaria. Está llena de terminales nerviosas, entonces duele bastante. Es la mayor causa de dolor en la población joven y adultos de edad media, ¿sí? O sea, en la mejor época de la vida. Repito lo que dije hace un rato, el dolor llega hasta el glúteo y no, o como mucho hasta la rodilla o el hueco popliteo. Si llega hasta ahí es un dolor facetario, no es radicular, por lo tanto no será una ciática, será otra cosa. Y depende de cuál sea la raíz comprometida, va a ser la irradiación, incluso puede haber irradiación hacia la ingle. El bloqueo facetario puede ser diagnóstico o puede ser terapéutico, con un buen grado de evidencia en cuanto a la respuesta, tanto el diagnóstico como el terapéutico. Bueno, vamos a ver ahora un videíto, si encuentro, vamos a ver. Comparto. Estos son de los videos, acá yo lo edité, le puse los títulos y demás, le aumenté un poco la velocidad, son los que nos dan en los cursos de intervencionismo en dolor, son con cadáveres. Acá el doctor Babor, primero se busca la línea media, fundamental, la línea media con la línea interespinosa, luego se ubica el nivel a bloquear. Buscamos la línea media, 5 centímetros por afuera, dependiendo de si es más o menos delgado, puede llegar hasta 7, 8 centímetros. Habitualmente se bloquean 2 puntos, hablo por lado, ¿sí? Si es bilateral serán 4, se bloquean 2 puntos, excepto en el L5-S1. ¿Por qué se bloquean 2 puntos? Porque el ramo dorsal emite un ramo hacia el nivel superior. Entonces, para que sea efectivo se tiene que bloquear, en el caso facetario, los 2 niveles, el nivel elegido y el nivel superior. Y en el caso de la L5-S1, se busca esto, que acaba de encontrar acá, que es la articulación sacroiliaca. Si no, el dolor no va a terminar de pasar a nivel de esta articulación. Acá lo vamos a ver, va a oblicuar y va a empezar a buscar, ¿se acuerdan del perrito de la Chapelle, en las radiografías o radioscopías oblicuas? Bueno, eso es lo que está buscando, ahí tenemos la cabeza del perrito. En el caso del bloqueo facetario, buscará el ojo del perrito, y en el caso de los radiculares, buscaremos la oreja del perrito. Muy bien, ahí está marcando dónde estaba. Seguimos, continuamos. Ahora vamos a ver qué es una vertebroplastía, es otro procedimiento de intervencionismo para calmar el dolor. La vertebroplastía, la primera se hizo en 1987 por un grupo francés que trataba de controlar el dolor en hemangiomas dolorosos. En la actualidad se usa para
colapsos vertebrales osteoporóticos, fracturas vertebrales traumáticas, metástasis vertebrales, etc. Y se usa un cemento en base a metilmetacrilato, que es el mismo que utilizamos para hacer las cranioplastías, ¿sí? El famoso Subitón. Pero en este caso es mucho más blandito, queda como más líquido porque tiene que pasar por la jeringa, obviamente. La variable que se usa en la actualidad, ya la vertebroplastía casi no se usa, es la silfoplastía, mediante el uso de un balón que al inflarse permite que se recupere la altura de la vértebra. Vamos a ver otro videíto acá en estos cursos de dolor. Y tenemos la silfoplastía. El cuerpo, el componente anterior, el componente posterior, nosotros vamos a ingresar desde atrás por el pedículo para ingresar hacia el cuerpo vertebral. No hay otro modo, ¿sí? Acá lo tenemos, estos son los pedículos, acá, y acá tenemos el otro pedículo. Eso nos va a permitir la oblicuidad sin introducirnos en el canal. Vamos a adelantar, ahí tenemos, esto es la aguja, que en realidad es un hanshiri, es bastante grueso, tenemos que hacer una incisión en la piel para poder introducirlo, si no, no ingresa fácilmente. Se ubica de vuelta los pedículos, se puede hacer con proyecciones de frente, ubicando la gota de los pedículos, o con oblicuas, buscando la cabeza del perrito famoso, para poder avanzar solamente por el pedículo y no meternos dentro del conducto vertebral. Ahí está, una vez que está dentro de nuestro ojo, ahí introduce, y luego cambia la proyección y la coloca en un perfil para ver cómo va avanzando ese hanshiri, ¿sí? Que tiene una guía interna. Vamos a avanzarlo un poquito, ahí estamos. Ahí va con el mandril, ya está dentro un corte, una procesión lateral, ya está, se saca el hanshiri, se deja un mandril y se introduce luego la aguja, que es la que vamos a tener dos partes, ya bien dentro del cuerpo, tratando de, obviamente, no pasar del borde anterior del cuerpo, porque si no caemos en el espacio prevertebral y están los grandes vasos y hacemos súper lío. Una vez que ya estamos adentro, se retira ese mandril y se introduce un elemento, que es este que tiene acá, que en la punta tiene como una especie de tornillo de rosca. Entonces lo que hace es curetear el hueso de la parte interna, como haciendo espacio, luego es reemplazado por una guía que va acá, que es la que tiene el balón, y a través, con una especie de catéter conectado a un manómetro, en donde se le va a administrar sustancia de contraste. Acá está el técnico administrándole, se les administra sustancia de contraste. Vamos a ver cómo se va a empezar a insuflar este baloncito que tenemos acá. Ahí vamos. Y se suele llegar a una presión entre 10 y 12 milímetros de mercurio. Se lo deja con esa presión unos 2-3 minutos, cosa que el cuerpo se logre una expansión y mantenga esa altura para después poder hacer el relleno. Ahí estamos con el balón inflado y ahí muestra 12 milímetros de mercurio y ahí viene un frente de esa proyección. Bien, continuamos. ¿Puede haber complicaciones? Sí. El cemento puede meterse dentro del canal y tenemos que salir corriendo a hacer una cirugía a cielo abierto. Recordemos que al momento del fraguado del cemento levanta muchísimo calor. Cuando digo muchísimo, es muchísimo, ¿sí? Es demasiado calor. Cuando hacemos una cranioplastía y la moldeamos nosotros, le tiramos suero para que se enfríe. Acá no podemos tirar suero, ¿sí? Porque la teoría es que iba dentro del cuerpo, no esperábamos que se vaya dentro del canal, ¿tá? Entonces es una urgencia. Otra complicación, acá que hay un émbolo a nivel del pulmón, ¿sí? Hubo un émbolo del metacrilato. ¿Debido a qué? A que había una erosión de la pared de la vértebra. Bien, la neurolisis del trigémino. Si recordamos, la primera clase hemos hablado que uno de los lugares donde había neuronas activas era a nivel del ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser es el que origina la raíz B1 el oftálmico, B2 el maxilar, y B3 el mandibular, y B3 el maxilar inferior, ¿sí? Cuando no tiene respuesta a la
a tratamiento bioral o el paciente no puede o no quiere ser sometido a una descompresiva microvascular, se procede a hacer una microcompresión percutánea con balón, risolisis con glicerol ya prácticamente no se hace, o la radiofrecuencia o neuromodulación del ganglio. Vamos a ver otro videíto. Acá tenemos. Empezamos. La rizotomía trigeminal, acá vamos a ver un corte de un preparado anatómico, ¿sí? Tronco cerebral, trigémino, B3, B2, B1, tercero, cuarto pares. Recordemos que acá tenemos toda la encrucijada cercana al seno cavernoso con la carótida y demás arterias. Este es el foramen oval, la representación en el cráneo, y cómo está en relación al trigémino. El foramen oval es el cual tenemos que atravesar nosotros para poder ingresar a cráneo y tratar el trigémino con los métodos invasivos. Este es el arsenal quirúrgico que se tiene, tanto para si se va a hacer balonización o si se va a hacer radiofrecuencia. En el caso de radiofrecuencia, las cuplas. Un paciente, anestesiado obviamente, la pera o mentón al cenit, el surco nasoogeniano y de la comisura externa 5 centímetros hacia afuera, la aguja se introduce en dirección a la pupila y vamos a llegar al foramen oval. ¿Sí? Esa es la idea. Con un dedo dentro de la cavidad oral, por si se llega a introducir la aguja dentro de la cavidad oral, y como esa va dentro del cráneo, tenemos que abortar el procedimiento y hacer todo un recambio de material. Ahí es donde va a ir dirigida la aguja. Bueno, vamos a ver la parte de balonización. La balonización, acá la hace el doctor Ricardo Prinzo, va a buscar el famoso foramen oval. Por eso es que muchas veces cuando en quirófano lo dice, queremos usar el arco en C. Bueno, estamos haciendo todas estas cosas, precisamos el arco en C desde el minuto 0 al minuto final, ¿sí? Porque si no, no podemos avanzar, o si nos quedamos acá adentro, estamos en severas dificultades. Acá se avanza, se atraviesa el agujero oval y se busca el clivus, ¿sí? Acá tenemos, ahí va la proyección, lo que significa esto, y ahí está el trigémino con sus 3 ramas, ¿sí? Habitualmente comprometidas son la inferior y la media, sea B2 y B3, que son las que se procede a hacer la balonización. Ahí está la cánula, ahí va a empezar el insuflado del balón. La forma que adopta es variada, depende de la anatomía que tenga el paciente, pero más o menos suele ser como una pera, una gota de agua, etc. La más frecuente es esta. La balonización, que se insufla, se lo mantiene insuflado alrededor de 1 minuto, y luego se lo desinsufla, y hay que tener la precaución al sacarlo de desinsuflarlo completamente, porque si no arrastramos todos los elementos nobles, vasculares y nerviosos de la zona. La radiofrecuencia tiene un fundamento muy similar a la balonización en cuanto al abordaje. La voy a adelantar, vuelta el dedo adentro de la cavidad oral para ver que no estamos metidos ahí, que se contamine la aguja, y ahí empieza a buscar el foramen oval, que es hacia donde nos dirigimos. Una vez que está ahí adentro del foramen oval, adelanto, ahora va a buscar que los conductos auditivos estén alineados. Se alinean los conductos auditivos y estamos perfectamente en la línea media. Si no están desalineados, si están desalineados, vamos a terminar en cualquier lado. Y una vez que se llega a la parte anterior del clivus, se procede a realizar el cambio con las cuplas y la radiofrecuencia del ganglio de Gasser. Bien, eso es neurolisis trigeminal. Otro lugar donde suele haber dolor es en el sistema simpático. El sistema simpático está involucrado en muchos síndromes dolorosos, ya sea oncológicos o no. Uno de esos es el que vimos la semana pasada, síndrome doloroso regional complejo, puede haber en los casos de plexopatía, tumores torácicos, abdominales, pélvicos, etc. El tratamiento son los bloqueos del sistema simpático, puede ser diagnóstico, pronóstico terapéutico. Con el procedimiento tratar de tranquilizar al paciente, y se utilizan los anestésicos locales o neurolíticos como el fenol y el alcohol. ¿Cuándo se lo hace? En los casos, ¿qué patologías? La mayor parte son oncológicas, en la actualidad la mayor indicación, o lesiones por radioterapia. Después puede ser también en el síndrome doloroso regional complejo, pero es uno de los bloqueos con mayores complicaciones, ¿sí? Entonces,
uno trata de disminuir su realización, pero bueno, se realizan y nosotros también los realizamos. En algunas neuralgias posherpéticas, etc. Cuando los analgésicos vía oral no hicieron un muy buen efecto, en aquel dolor que consideramos que está mediado por el simpático, cuando los otros fármacos que se administraron o se administran están empezando a dar efectos colaterales, ¿sí? ¿Qué sectores se realizan los bloqueos simpáticos con mayor frecuencia? El ganglio cérvico-torácico, que es el estrellado, la cadena torácica, plexo celíaco y la cadena simpática lumbar, y los nervios esplácnicos. En la actualidad, el bloqueo de los nervios esplácnicos está reemplazando al del plexo celíaco. El bloqueo de los nervios esplácnicos se realiza a nivel T9, T10, T10, T11. Y el procedimiento se hace transdiscal, ¿sí? Se atraviesa el espacio interdiscal y se llega a la cara anterior del cuerpo vertebral, donde va la cadena simpática y es la que se procede a hacer el bloqueo. El bloqueo del simpático lumbar tiene la misma técnica y el mismo fundamento, lo mismo que el plexo hipogástrico, obviamente dependiendo de la localización de la patología que originó el dolor. Bien, ya estamos en la recta final prácticamente. La modulación química arrancó allá por el año 94, o sea, hace una parva de tiempo. Se puede utilizar mediante la implantación de un sistema similar al Portacat que se utiliza a nivel venoso. Obviamente es otro material, recordemos que va dentro del espacio intratecal, o sea, donde va el líquido, donde van las raíces, la mélula. Se usa poco y nada en la actualidad por el alto riesgo de infecciones y es simplemente en aquellos que ya no tienen más accesos venosos, que cuesta conseguir bombas, etc. Pero bueno, repito, alto riesgo de infección. Luego están las bombas de flujo fijo, que ya en el mercado creo que ya no existen prácticamente, porque la dosis iba a depender de la concentración del medicamento que tenga la presentación. Las que se usan son las bombas programables, que puede programarse una infusión simple, un bolo simple, bolos periódicos o una infusión continua compleja, es decir, permanente con rescates en ciertos horarios de acuerdo a cómo respira el paciente. El sistema de implante para nosotros es bastante simple porque es como colocar un drenaje lumbar, pero terminando, en lugar de ser externo, termina con un bolsillo a nivel del flanco. Sería como colocar una válvula de derivación ventrículo-peritoneal sin entrar en el peritoneo y alojándola solamente en el tejido celular subcutáneo del flanco, derecho o izquierdo. Preferimos el izquierdo cuando el paciente no está operado de apéndice. Las medicaciones, las que se usan habitualmente en nuestro país, son la morfina, como analgésico, a veces se puede combinar con bupivacaína, pero lo más frecuente es que sea morfina sola, y el baclofeno en los casos de espasticidad. Solo tenemos un paciente que cada tanto lo llevamos al quirófano, 10 minutos, se rellena la bomba. Sí hay que tener en cuenta ciertas cosas a la hora de indicar una bomba. Primero, eso es cuando las terapias, en el caso de dolor, las terapias anteriores han fallado, ya no se va a hacer cirugía, no hay adicción, ¿sí?, a ninguna medicación, todas las cosas, la parte clínica está en condiciones del paciente de ser sometido a un procedimiento. En el caso de dolor asociado a enfermedad oncológica, se le indica la bomba de administración intratecal de medicamentos cuando respondieron muy bien a los opioides orales y si tiene una expectativa de vida mayor a 6 meses. ¿Por qué? Porque tanto las obras sociales como el ministerio, primero que tardan mucho en autorizarlo y segundo, si tiene una expectativa de vida corta, no la autorizan directamente. Y después tenemos el caso también de que el dolor que responde a los medicamentos intratecales es el dolor nociceptivo de tipo visceral o mixto. El neuropático no suele responder muy bien a la administración intratecal de fármacos. En el caso del dolor oncológico, no oncológico, también el nociceptivo es el que responde mejor y quizás algo del dolor mixto. Hay que tener en cuenta que el paciente esté muy bien informado de lo que se trata de la bomba de administración intratecal, que tenga un acceso fácil al implantador para poder hacer su relleno, y si el paciente es adicto a drogas o tiene trastornos psicológicos y demás, no es un buen candidato. Bueno, estamos arribando a la última parte de nuestra charla, la modulación eléctrica. El primer implante lo hizo Schilling en el año 67,
en un paciente que en este momento creo que nos correrían a todos de las sociedades de dolor o de modulación, y si presentamos un trabajo también nos expulsan. ¿Sí? Era un paciente con metástasis hepáticas, con una expectativa de vida de 1 a 3 meses, con dolor severo, está perfecto. Alivió el dolor, sí, pero al 1.5 días, o sea, día y medio posterior a la implantación, se murió. Pero bueno, por lo menos fue el puntapié inicial para que siga todo lo que es neuromodulación. En la actualidad prácticamente no hay, este es un grafiquito medio viejo, que lo tenía David Abejón, pero bueno, me gustó, así que acá lo tenemos puesto. No hay prácticamente indicación, no hay prácticamente dolor, sobre todo los neuropáticos, que no tengan indicación de neuromodulación eléctrica, ¿sí? Dentro de estas que dice las futuras, acá tenemos en Parkinson, síndrome de Gilles de la Tourette, depresión, epilepsia, encefaleas, dolor por angina de pecho, dolor pélvico perineal, disfunción sexual, ya se está usando la neuromodulación eléctrica. En estos casos se va a producir la estimulación del nervio periférico o de la raíz nerviosa y va a producir parestesias en ese territorio. O bien puede ser una estimulación subcutánea y va a cubrir el área dolorosa, ya no una raíz, sino toda un área de distribución. La estimulación periférica puede ser dentro del canal o fuera del canal. Dentro del canal, la estimulación radicular y de las raíces sacras. Esta es una de las más frecuentes de las raíces sacras. Y fuera del canal puede ser la de un nervio periférico o subcutánea. ¿Cuándo? Cuando no se puede acceder con estimulación medular. Ahí va la estimulación periférica. Escápula, región torácica, inguinal, lumbar, cefaleas, dolor pélvico perineal, neuralgia ilioinguinal, neuralgia occipital, etc. Acá hay algunos casos de estimulación periférica subcutánea, en casos de cefalea, todos los que se pueden estimular. Incluso acá tenemos el ganglio de Gasser, y puede haber también una estimulación multitarget, ¿sí? La modulación cortical también existe para controlar el dolor. Si se acuerdan, en la primera clase yo había dicho que la corteza sensitiva estaba inmediatamente por detrás de la corteza motora, entonces se puede ubicar la corteza motora en base a puntos craniométricos, y este señor tenía algia facial, y se marca con una cápsula de vitamina B, se lo somete a una cirugía, se hace una craniotomía y se ubica una plancha. Esa plancha, que es la que tenemos acá, de electrodos, control radiográfico y tomográfico. Luego el paciente se lo despierta y al día siguiente se hacen las pruebas neurofisiológicas con potenciales somatosensoriales, con los cuales se trata de ubicar la parte facial, que la tenemos acá. Y una vez que está ubicada la parte facial, o sea, lo que corresponde al territorio facial, se lo somete nuevamente a cirugía, se retira esa plancha de estudio y se coloca un electrodo de paleta en ese territorio facial y se lo conecta al implante del estimulador. En cuanto a la vedette de todo esto, el más usado es la estimulación de los cordones espinales. Hay numerosas guías que lo recomiendan. La europea, la FDA, España, los británicos, como dice el doctor Abejón, dice: nosotros los españoles tenemos un gran lunar, y nosotros los europeos tenemos un gran lunar, y son los británicos. Hacen lo mismo que nosotros, pero alargan sus propias guías, o sea, es igual a la de la europea. Las indicaciones más frecuentes de la estimulación de los cordones medulares: el síndrome de cirugía fallida, que se llama, mal llamado, el síndrome de poslaminectomía, radiculopatía, fibrosis, plexopatía, síndrome doloroso regional complejo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es la respuesta? Es una muy buena respuesta en los casos del back pain, el caso de neuropatías periféricas tipo diabetes, el síndrome de miembro fantasma, hombro doloroso, posherpética. En el caso de un síndrome doloroso regional complejo, eleva la intensidad del dolor en el postoperatorio. En los casos de angina de pecho, isquemia también en miembros inferiores, síndrome de Raynaud. Este año salió un trabajo, porque ya en los últimos 2 años se reunió el consenso europeo, es decir, hay factores psicológicos también. En base a eso se reunió el consenso europeo, y este año publicaron un trabajo de anestesiólogos, neurocirujanos, psicoterapeutas, psicólogos, etcétera, enfermeros, y sacaron un software. Primero está la publicación acerca del software que ellos publicaron, que nos sirve a nosotros para determinar si un paciente es candidato o no a estimulación de los cordones medulares. Vamos a ver el último videíto. Acá lo tenemos. Bien. La neuromodulación eléctrica, estimulación medular. Acá lo tenemos al doctor Abejón.
nuevamente se ubica la línea media, los pedículos, la línea interespinosa, se ubica el espacio interespinoso al cual uno va a ingresar, y después de eso, donde uno va a ingresar dentro del canal, y también donde uno va a ingresar en la piel. Uno elige el lugar intracanal que va a ingresar, el espacio interespinoso, y un nivel y medio, 2 niveles por debajo, va la aguja de punción. Bien, se marca el nivel en el cual va a ingresar, y se hacen las dos marcaciones. Luego de eso se comienza a introducir la aguja, guiado todo por radioscopía. Todos estos procedimientos de intervencionismo van bajo guía radioscópica, fundamental, si no terminamos en cualquier lado. Se va avanzando en busca de este espacio interespinoso. Una vez que llega al espacio interespinoso, ahí está, retira el mandril de la aguja y va a introducir una cuerda de piano para ver que se esté dentro del espacio epidural y no en el subdural ni en el plano muscular, ni que se vaya hacia adelante del canal vertebral. Se procede a introducir la cuerda de piano, ahora la vamos a ver acá en la radiografía, ahí empezó a aparecer la cuerda de piano. Hacer control radioscópico, la va a recolocar, y ahí está la cuerda de piano, está adentro, entonces retira la cuerda de piano y va a colocar el electrodo espinal. Ese electrodo espinal tiene una parte posterior donde uno lo gira y permite que la punta del electrodo vaya guiando, porque hay veces que se nos va muy lateral o empieza a rodear al estuche dural y se va hacia la cara anterior del canal, y obviamente iba a estimular los cordones anteriores, que son motores, ¿sí? No va a quedar un paciente pléjico, obviamente. Bien, ahí va subiendo el electrodo con sus polos, y bueno, ahí terminamos. Se retira la aguja y se coloca el estimulador a nivel subcutáneo. Muy bien, continuamos. La programación también es una parte importante de la estimulación eléctrica, o sea, el técnico programador es tan importante como el implantador. Fundamental que garantice una muy buena calidad de vida, o sea, va a reemplazar el dolor por parestesias, las cuales no tienen que ser muy severas, porque si no le van a dar demasiado disconfort al paciente. Además, hay que tener en cuenta que rodeando los cordones medulares hay líquido cefalorraquídeo, entonces va a dispersar parte del estímulo, pero también hay que pensar que pegado casi a la superficie están las raíces que vienen de los miembros inferiores, entonces puede haber lugares con sobreestimulación y otros con subestimulación. Estas son las formas de la onda hay que ver la amplitud también en amperes o voltios, y el ancho de pulso, que está medido en microsegundos. Los parámetros a tener en cuenta: la amplitud, ancho de pulso, frecuencia, y en un electrodo con 16 polos hay 40 millones de combinaciones. Pensemos en las de 32 polos, ¿sí? O sea, es poco probable que dos pacientes tengan la misma programación. Acá tenemos, comparando el pulso, las densidades de pulso. Este es el más frecuente, que hace polipunta, y esta es la burst, que esta segunda es como que, por lo menos así la promocionan, y bueno, nosotros lo hemos implantado en un paciente y realmente es así. Trabaja sobre la corteza, sobre la parte cerebral del dolor, ¿sí? Entonces logra mejorar la cuestión psicológica, la parte de la percepción del dolor. Hay que tener en cuenta también el tema de la resonancia. El campo magnético de la resonancia es 30.000 veces más potente que del campo terrestre, ¿sí? Ese gradiente magnético es el responsable del ruido. La resonancia se basa en las propiedades magnéticas de los protones de átomos de hidrógeno. Recordemos que rodeando a los cordones medulares hay líquido cefalorraquídeo, entonces hay algunos átomos de hidrógeno por ahí dando vuelta. Esos protones tienen un momento magnético que se llama spin. En reposo los spines están haciendo la plancha, cada uno descansando, sin problema, pero viene el campo magnético y los orienta a todos en una dirección, ¿sí? Y así obtenemos las imágenes, pero así también se nos va el tema del estimulador. Con el resonador se puede
se puede interactuar con esos spines, con esos protones, haciendo un campo de radiofrecuencia, ¿sí? Entonces, excitan a esos spines. Ojo con el electrodo. Entonces puede haber, no solo, esto es válido también para los marcapasos cardíacos, ¿sí? Entonces, viene doble la lección. Entonces, cuidado con el resonador, porque va a producir un calentamiento del electrodo con lesiones del paciente, estimulación no deseada, puede haber una atracción magnética, calentamiento de la carcasa del estimulador, y puede empezar a vibrar el dispositivo como que se quiere salir del lugar, ¿sí? Y para el dispositivo se puede dañar, pérdida de la telemetría, cambios en los parámetros de estimulación, y esto último suena así todo muy, muy película yankee, explante, es decir, sale despedido, sale del cuerpo el estimulador. Bien, he terminado, pero antes de terminar los quiero invitar al curso de Medicina de Dolor Intensivo Virtual que lo organiza la Facultad de Medicina de la del Nordeste y lo auspicia la Asociación Argentina para Estudio del Dolor. Es del 26 de septiembre a fines de noviembre, son 5 clases, un poco largas, son 5 sábados, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Bueno, por acá ando de docente, no sé si me toca dar clases o simplemente en la parte organizativa, viendo qué temas se van a dar. Pero bueno, nada, eso, quería invitarlos y nada, muchas gracias por el aguante de estas 3 semanas dolorosas que tuvieron todos. Gracias. Acá estoy. Terminé, Bueno. me pasé, perdón. No, bueno, buenísimo, Perdón. buenísimo. Igual, si alguien quiere hacer alguna pregunta, de los que quedamos. Quedaron atontados. Quedaron choqueados. Muy bueno, muy buenas las imágenes. Sí, estaban muy buenas las imágenes. Muy bueno. La verdad que no sabía que se hacían esas cosas. Yo quiero hacer una pregunta. Las hacemos nosotros también. No lo había visto nunca. La verdad me sorprendiste. Marce, bueno. ¿querías hacer una Esa pregunta? era la idea, esa era la idea. Sí. En forma práctica, Claudia, o sea, para los que no entendemos nada de todo esto, si te cae un paciente con una lumbociatalgia, por ejemplo puntual de hace 2 días en el consultorio del hospital, porque estoy haciendo un poco el reemplazo de clínica, así que primer caso que me toca, una lumbociatalgia, digamos, ¿hacia dónde uno tiene que orientar primero el estudio? ¿Con una placa simple o ya tiene que pensar en la necesidad de una resonancia o una tomografía o resonancia? Por eso te decía, primero, bueno, ver primero la edad del paciente, ¿sí? O sea, no va a ser la misma causa, ni vas a hacer el interrogatorio en el examen del mismo modo si es un paciente joven o en edad media de la vida o es un paciente mayor, es un adulto mayor, porque vas a pensar diferentes cosas. Si vos ves en el interrogatorio así muy sutil que no tiene ningún antecedente de tipo oncológico o un trauma, que no se cayó de altura, nosotros muchas veces le preguntamos, porque dicen, no me caí, estos últimos días tuve joyas, sí, pero resulta que después, llevándolo al interrogatorio, hace 2 o 3 meses se cayó, entonces por ahí capaz de ahí también viene el dolor. Ver qué tipo de trabajo realiza, no es lo mismo que esté trabajando, no sé, en un banco, o qué sé yo, no sé, en alguna tarea súper liviana, que trabaje en una chacra, cortando frutas, o lo que fuera, limpiando el campo, lo que fuere. Porque va a ser diferente la etiología. Preguntarle, como te decía, qué cosa le despierta el dolor. O sea, si al movimiento, la pregunta que siempre les hago yo, y es toda una sola pregunta, y averiguo ya 4 cosas, le digo, ¿qué te da más dolor? ¿El estar parado, el estar sentado, el estar acostado, el estar caminando? Fundamental, ahí está, se terminaron las... Entonces te dice, y cuando estoy sentado, ponele, ajá, ¿y cuando te parás? Ahí me calma, pero cuando me siento, bien, o sea, el movimiento del sentarse y del pararse ya te dice flexión y extensión. Bien, debe ser un dolor facetario, pero todo empieza a orientarse, ¿sí? Entonces después te dice, el lumbociática, vos dijiste lumbociática. Bien, ¿era una lumbociática? ¿Hasta dónde llegaba el dolor? A ver, te tomo examen, Marcelo. ¿Hasta dónde le llegaba el dolor? Hasta la rodilla. No, error, no es una lumbociática. Fallaste, Marcelo. Ese es un dolor mecánico, es un dolor facetario, ¿sí? Por eso lo había repetido y había dicho que el dolor ciático es la L5 y va a seguir
toda la raíz, toda, toda. No hay un pedazo que se quede sin raíz, ¿sí? Si ahí esa parte no sigue es porque se amputa la raíz. Entonces, ese es un dolor facetario, es un dolor mecánico. ¿Qué le vas a pedir? Bueno, primero le vas a indicar reposo, analgésico, relajante muscular, calor, placas radiográficas dinámicas. Y después de eso, bueno, lo mandás con nosotros para que veamos si se justifica o no pedir más cosas o hacer eventualmente un bloqueo o lo que fuera. Y si no hay dolor y lo que refiere es más tipo algo como si fuese algo neuropático, o sea, alteración de la sensibilidad o... Y ahí tenés que buscar el compromiso radicular o de un nervio periférico, ¿sí? Nervios periféricos afectados pueden ser muchos. Uno clásico y que nos ha pasado de tener en el hospital y que bueno, nos llevamos a quirófano un par de veces, bueno, 2 pacientes fueron, el famoso le colocan una inyección y eligieron el cuadrante errado y ahí sí le pegaron al ciático, ¿sí? Ahí sí le pegaron al ciático. Entonces, no tiene lumbalgia, pero tiene la radiculopatía, ¿sí? O también puedes tener la cervicalgia o la cervicobraquialgia por una contractura muscular severa y nada más, entonces no te viene desde la cervical muchas veces, sino simplemente es una braquialgia. O un periférico sería el túnel carpiano, ¿sí? Ese sería una radiculopatía sensitivo-motora y abarca la muñeca, los 3 dedos, pulgar, índice mayor y la parte interna del anular. Un comentario es que las personas jóvenes con dolor nocturno a veces entra en el diagnóstico la enfermedad inflamatoria de la columna vertebral y de la pelvis, ¿no? Porque no es tan raro, las espondiloartropatías. Exacto. Así que a veces hay que poner en juego en la búsqueda diagnóstica, poner en juego esa posibilidad. Exacto, por eso que ponía ahí yo las banderas rojas, y en la columna siempre juegan las banderas amarillas, inclinan la balanza, pero nosotros lo vemos con frecuencia, el que no quiere ir a trabajar, el que le quiere hacer lío al patrón, al jefe, el que quiere la remuneración, y los vemos. En cualquier índole laboral. Una pregunta, ¿vos usás habitualmente pregabalina? Sí, nosotros usamos pregabalina. ¿Con dosis baja y haces escalonazo? Porque, ¿no? Nosotros le somos asquerosamente inmundos y así le tiramos con todo, todo. Y no le da efecto adverso, no le da borrachera. Primero sí le avisamos, obviamente, a ver, tengo una viejita pasita de uva de 70 y poco de años, no le voy a tirar 150 miligramos porque la maté, se me cayó y no solo se le va a pasar el dolor de columna, sí, pero se va a fracturar la cadera, ¿sí? Entonces, obviamente en los viejitos pasitas sí la empezamos con 50 miligramos, 25, pero si no en un paciente joven o edad media y está con mucho dolor, y nosotros le damos de entrada 150, así, sin asco, 150 miligramos. Preferimos la pregabalina contra el gabapentin, ¿sí? Tenemos mejores resultados, salvo el gabapentin en mujeres embarazadas, o que están amamantando, ¿sí? Por una cuestión del paso de la barrera. Preferimos ahí, en ese caso, el gabapentin. O en pacientes que tienen alguna hepatopatía, también el gabapentin. Bueno, ¿alguna pregunta más? Los dejé así. Claudia, en las secuelas de las neuritis herpéticas, esos pacientes que se quedan con ese dolor, digamos, característico, ¿también usás pregabalina? Usamos pregabalina. Sí, nosotros usamos la pregabalina prácticamente en todos, y aparte ahora las guías que salieron, todos lo recomiendan a los pentines, te digo, por el dolor neuropático, cualquiera de los dos, ¿sí? El gabapentin o la pregabalina. La pregabalina tiene, por lo menos en la experiencia mía y de quienes por ahí conozco otros que hacen dolor, tienen mejores resultados con la pregabalina. Bueno, Mancay acaba de llegar recién, pero tarde. Se quedó tranquila porque sabe que va a estar grabada, así que... Mal, decile, mal. Se quedó tranquila porque sabe tranquila porque vos le explicás ahora. Exactamente. Claro. El alumno Peche
Vos le vas a explicar, por eso está tranquila. ¿Sabés qué? Cuando le empiece a explicar sobre las vasiotomías, no. Claudia, alta charla, gran preparación, la verdad que Pensé que se podía colgar alguna cosa porque tenía 500 pantallas tengo abiertas acá, entonces poniendo una, poniendo otra, poniendo una, poniendo otra, poniendo una, poniendo otra. Y si por ahí metía mal el dedo, podía salir cualquier video de lo que salía, no sé, hay otras cosas, también te salía, bueno, nada, bien. excelente. Bien. Bueno, Le vamos a mandar a Massini para que la felicitaciones. grabe y el jueves que viene tenemos ahí una actualización de COVID y COVID grave, digamos que va a ser Claudio Viveros. Sí, porque el COVID de Martín y mío seguro que no es, porque la pasamos. No. Nosotros no entramos dentro del COVID grave. Fuera de eso.